Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Academia Sevillana del Notariado, ilustrísimos académicos, señoras y señores amigos. Nos encontramos un día más en esta sede, en esta ocasión, para celebrar un acto organizado conjuntamente por ambas academias, el Notariado y la nuestra. Y contamos además con la figura de un ponente cuya presentación va a realizar el presidente de la Academia del Notariado, que nos va a hablar sobre un tema, créanme, francamente muy interesante. Muy interesante porque hemos estado incluso aquí hace un ratito comentando previamente, y la verdad es que nos va a demostrar que el derecho romano está mucho, mucho más presente de lo que pudiéramos imaginarnos, incluso si miramos los planes de estudio actuales, porque es la base de todo el grueso de las instituciones jurídicas de derecho, y se proyecta además en muchos otros ámbitos. Y sin más, porque creo que... Bueno, muchas gracias. Pues nada, damos la bienvenida a todos al Colegio Notarial de Andalucía y al aula, a este aula en la que va a intervenir Bernardo Periñán. Es gaditano, es catedrático de Derecho Romano en la Universidad Pablo de Olavide, aunque también ha recorrido una serie de universidades por Italia, por Inglaterra, Estados Unidos, en fin. Por otra parte, es experto de la Agencia Estatal de Investigación, director de la colección Persona en Editorial Comares, autor de monografías, de estudios y de su especialidad y diversas publicaciones, y sobre todo es amigo y también el gusto por el derecho romano. Nos va a hablar sobre la trama urbana y la trama jurídica en la ciudad romana. Y sin más, pues le doy paso. Muchísimas gracias, excelentísima señora presidenta de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, excelentísimo señor presidente de la Academia Sevillana del Notariado, señoras y señores. Es un honor para quien les habla ocupar esta sede, desde la que tantos juristas de peso han tomado la palabra para iluminar, con más acierto que yo, al generoso auditorio al que estas instituciones convocan. No renuncio, desde luego, a invocar la benevolencia de quienes hoy han tenido la gentileza de acudir a esta cita, con la esperanza de que no tengan que ejercitar demasiado la paciencia, porque es un bien finito y precioso del que no me gustaría abusar. Cuando alguien te dedica su tiempo, te da algo que no vuelve. De ahí la razón de mi sincero agradecimiento. Tengo la intención de ofrecer algunas pinceladas sobre un tema que a casi todos les resultará familiar: las ciudades romanas. Yo diría que seguimos viviendo en Roma y como los romanos, afortunadamente y todavía. Pero además vivimos en la Bética, donde nuestros propios espacios urbanos fueron también de Roma y siguen marcados en muchas ocasiones por dicha presencia. A continuación les hablaré de por qué las ciudades romanas son como son, pero también de la relación de esta configuración física con el derecho. Asimismo, trataré la evolución de Roma desde el punto de vista constructivo, en cuanto a su extensión, pero también por lo que toca a sus edificaciones. Me van a ayudar a ello dos figuras de primer nivel: Juvenal y Tácito, un poeta satírico y un historiador. Y voy a utilizar a mi favor la imagen mental que todos ustedes tienen de la cercana Itálica como ejemplo de ciudad provincial. Finalmente, haré algunas consideraciones en torno a la relación entre la Roma física y la Roma jurídica,
que mantienen, como veremos, un vínculo muy estrecho. Las ciudades romanas son todas iguales, especialmente si son fundaciones de nueva factura y no están marcadas por características geográficas inamovibles. Todos identificamos su planta ortogonal, trazada a partir del Cardo y el Decumano, la posición central del foro y la zona dedicada al culto oficial, así como la existencia de edificios públicos como termas, teatros o anfiteatros que proporcionaban a sus habitantes servicios saludables y recreativos de diverso tipo. También contaban con elementos infraestructurales en sentido estricto, entre los que destacan murallas, viarios, acueductos, cisternas y cloacas, que facilitaban seguridad, comunicación, suministro de agua potable y salubridad a la población, respectivamente. Tienen además las civitates lo que modernamente se llama personalidad jurídica, que en Roma existe en el ámbito privado, como en los colegios o asociaciones, también hay algunas formas fundacionales, y en el ámbito público, como en los municipios y las colonias. Sin embargo, las ciudades romanas no fueron físicamente de una manera determinada por casualidad. O mejor dicho, si fueron y aún son así, es porque la trama urbana es una trama jurídica, lo que les da estabilidad sobre la base de un modelo político propiamente romano. De otra manera, la iniciativa privada habría colmado los espacios disponibles de un modo desordenado, hasta donde llegaran sus posibilidades en concurrencia con otros particulares. Precisamente esto ocurrió en la misma ciudad de Roma tras el incendio del año 390 a.C. a manos de los galos, del que resultó un galimatías constructivo en el que no se respetaron ni siquiera las distancias entre edificios que las 12 tablas habían impuesto 60 años antes en forma de ámbitus. Las cívitas, entonces, en estado embrionario, no tuvo fuerza en aquel momento de su historia para ordenar su propia piel, lo cual está también en el origen del segundo de los grandes incendios de Roma, en el verano del año 67 después de Cristo, en tiempos de Nerón. A partir de entonces, se desarrollaría la Roma que nos resulta tan familiar y reconocible, que puede calificarse como razonablemente ordenada, aunque no uniforme, pues en Roma habrá espacio para la vida acomodada y también para condiciones de habitabilidad simplemente deplorables. Por otra parte, cada propietario que se lo pudiera permitir manifestaba externamente sus preferencias estéticas en el espacio ciudadano, afectando así al entorno común mediante esta expresión de individualidad tan característica de Roma y del urbanismo latino en general, tan propia aún en nuestra cultura. Sin embargo, en Roma, cuando llegó la decadencia a las clases tradicionalmente pudientes, se obligó a los propietarios a la preservación exterior de las fincas urbanas, sancionando fuertemente a los compradores de materiales suntuarios de los edificios nobles, seguramente para reaprovecharlos en las construcciones que levantaba la nueva burguesía emergente. Cuando trato estas cuestiones, me resulta obligado recordar las apasionantes explicaciones de mi maestro, don José Luis Murga, sobre los senadoconsultos Obsidiano y Volusiano, quien solía subrayar que no se castigaba a los vendedores, los nobles arruinados, y sí a los nuevos ricos que compraban estatuas, columnas, pilastras, cornisas y frisos para embellecer sus nuevas residencias. La razón para ello es que los nobles arruinados estaban en el Senado, mientras que los nuevos ricos todavía no. Pero la realidad no se vincula solamente al cambio de una clase dirigente por otra.
Pues también en las ciudades romanas habitan grupos de población de escasa fortuna, de escasísima fortuna, que originalmente se podrían identificar con plebeyos, libertos y extranjeros. Después los plebeyos, los libertos y extranjeros van a prosperar, pero originalmente estos son los grupos sociales más desfavorecidos. En las grandes urbes, muchos de ellos viven en las famosas ínsulae, que son edificios por planta. Los hay hasta de 11 plantas. No es lo normal. Lo normal son 4 o 5 plantas. Ya es mucho. Asumiendo en ocasiones estos habitantes un riesgo evidente por las malas condiciones de este tipo de edificaciones. De ello va a dar cuenta Juvenal con evidente sentido moralista bajo un ropaje satírico. Juvenal es un poeta, como todo el mundo sabe, que pasa por ser satírico, pero bajo esa idea de la sátira, de la ridiculización, de la exageración, hay un sentido moralista. Y este es un buen ejemplo de todo ello que nos va a ayudar a hacernos una idea de cuál es la extensión del problema del que les hablaré a continuación. Y dice: pues hay yermo tan hórrido, tan fiero, que no halle delicioso cuando miro los incendios diarios, la frecuente ruina de tanto hogar, las siempre inquietas horas a mil peligros sujetas de esta ciudad cruel, y en el ardiente agosto, el recitar de los poetas. ¿Quién teme o temió nunca la ruina en la helada Preneste o en Bolsena, que en selvosas gargantas se reclina, o en la Gavia Tosca o en Tibur montañosa? Mas nosotros vivimos sin temor, expuestos a mil males, en una ciudad ruinosa que con puntales frágiles en gran parte se sostiene. Pues con ellos el bílico contiene el techo arruinado y los muros, y tapando las grietas, exclama cuando el riesgo es mayor: dormid seguros. Quiero vivir en sitios donde ni la llama del incendio ni el miedo me despierten de noche. Ucalegón por agua clama ya, y los ligeros muebles acarrea. Ya el tercer piso humea, y tú lo ignoras. Mas si el fuego prende en el piso más bajo, al desdichado que en el desván habita, donde solo la teja le defiende de la lluvia y su huevo la encelada paloma deposita, ¿qué le aguarda? Tan solo ser el último que arda. No se puede ser más gráfico. Como veremos, el contraste entre el mundo rural y el urbano es palmario en la visión de Juvenal, entre la placidez en la que habita el pequeño propietario campesino y la vida urbana, que es una vida de supervivencia en una selva de ladrillo y mortero, que apenas ampara a sus pobladores y es, en muchas ocasiones, su propia tumba. Los peligros provienen fundamentalmente de derribos e incendios. Si bien el poder de devastación de estos últimos es imprevisible en un caserío construido con materiales altamente inflamables como la madera. Con todo, desde Vitruvio, el arquitecto de Augusto, la ciudad de Roma se consideró la imagen misma de la civilización que encabezaba. Esta es una de las razones que explican por qué el modelo urbano romano se va reproduciendo miméticamente allá donde hay una nueva fundación. Y es que es la misma Roma la que se va representando por toda la geografía conquistada de manera casi exacta. En un alarde, esto poco se le puede discutir a Roma, de inteligencia política. En el ideal vitruviano, la ciudad debe estar marcada por tres características:
la firmitas, la utilitas y la venustas. Y ello responde a que la ciudad es la expresión de la romanidad, lo que incluye no solo la solidez constructiva, sino que abarca su sentido utilitario y los aspectos estéticos. En este contexto, el derecho emerge como un elemento vertebrador indisponible, también para contener el deterioro y preservar en lo posible ese valor simbólico de la urbs. Por otra parte, no debe olvidarse que Roma es a la vez civil y militar. Aquí hay un dato que yo creo que es muy interesante para entender las ciudades romanas. Roma es civil y militar, como sus magistrados republicanos están dotados de este imperium domi militiaeque. Los campamentos militares, a pesar de ser efímeros por propia definición y carecer de comodidades por razones evidentes, tienen también una planta ortogonal y un perímetro fortificado, cuyos puntos débiles son las inevitables vías de acceso, las puertas. Esta similitud puede también explicar la peculiar identidad física de las ciudades romanas, pero existe una gran diferencia entre las ciudades y los campamentos, los castra, que va más allá de su distinta función. En los campamentos militares, los espacios privados simplemente no existen, mientras que en la ciudad romana los espacios públicos conviven con los de uso exclusivo por sus dueños, siendo esto la base física del desarrollo individual y familiar donde se practica. El culto doméstico va a definir el espacio privado. El culto oficial representa este elemento jurídico público y el culto privado es la manifestación más íntima de la individualidad familiar y personal, que en Roma es clave, esa convivencia entre lo público y lo privado. Cuando tengo ocasión de explicar alguna cuestión de forma coloquial sobre el derecho romano y me preguntan cuál es el elemento más importante que cree que Roma nos deja, yo siempre respondo que ese elemento es la concepción del ciudadano como individuo, la concepción del ciudadano jurídicamente protegido, incluso frente a las cívitas. De ahí la importancia del techo, de ahí la importancia de la vivienda, pero también la importancia de la religión familiar, del culto a los antepasados, que no es sino un reflejo de la individualidad que después podemos ver en muchos espacios, desde el nombre hasta la propia intimidad o privacidad. Los elementos públicos quedan al margen de los negocios particulares, porque son res extra commercium, mientras que los elementos privativos ocupan las zonas que el derecho público les asigna y son escenario de la autonomía de la voluntad con evidentes limitaciones sobre las que volveremos más adelante. Incluso físicamente está trazado el espacio de la autonomía de la voluntad, limitado físicamente por esas res extra commercium que son los espacios públicos y que, como vemos, no son pocos. Nótese, en cualquier caso, la mayor perdurabilidad de las construcciones públicas frente a la inestabilidad de la mayoría de las construcciones privadas, muchas veces marcadas por la necesidad inmediata de un techo, pero también por la abusiva especulación por parte de los grandes tenedores de fincas, como el famoso Craso y en menor medida también Cícero. Todavía hoy, cuando visitamos una ciudad romana, comprobamos que los que mejor se conservan son los edificios públicos, que muestran la fuerza propia de la fundación y de la civilización que representan, mientras que las viviendas ordinarias han resistido mucho peor el paso del tiempo, salvo que se trate de construcciones sostenidas por grandes fortunas que podían permitirse el lujo de emplear materiales de calidad e ir más allá de la simple necesidad de cobijo inmediato. De ellos son ejemplo las
grandes mansiones de la Neápolis de Itálica, cuyos ricos materiales han resistido siglos de abandono y expolio, a pesar de lo cual siguen mostrando su grandiosidad. Al profano le suele impresionar este nivel de bienestar y puede llegar a pensar que todos los italicenses vivieron de la misma manera. Sin embargo, se debe ser consciente de que las edificaciones de la otra Itálica apenas se intuyen por su menor calidad constructiva y los avatares de la historia han llevado a su casi completa desaparición. Sin salir de Itálica, uno de los temas que me ha sugerido que trate, aunque sea tangencialmente, el presidente de la Academia Sevillana del Notariado, a quien agradezco de corazón esta amabilísima invitación, conviene recordar que sus elementos constructivos no solo sirvieron para levantar el vecino e imponente monasterio de San Isidoro del Campo, sino también, y en pleno siglo XX, para la construcción de la carretera de Extremadura. Estos rotos que vemos en el anfiteatro, el moto de Lisboa, son en buena medida el efecto de la dinamita para extraer piedra simplemente para hacer la carretera más inmediata. Cuando pasamos por allí, a pesar de las muchas capas de asfalto, debemos ser conscientes que la parte más baja de esa carretera de Extremadura está hecha con piedra del anfiteatro de Italia. Poco triste, pero real. A pesar de ello, se puede revivir la moderna ciudad adrianea, herida, pero no vencida, y desde luego merecedora de ser patrimonio de la humanidad. Pero vamos ahora al principio de Roma y ya llegaremos después a lo más inmediato. ¿Cuáles fueron las primeras normas urbanísticas romanas, si se puede hablar en estos términos? La Roma primitiva es una agrupación de ganaderos, trashumantes y pequeños agricultores. No es precisamente un pueblo urbano itinerante, sino una casualidad histórica fruto de la necesidad de pastos y suelo cultivable. Sabemos poco de los tiempos más antiguos. Ágrafos nos escriben y con escasa huella arqueológica, precisamente por no ser urbana y ser muy leve el rastro físico del poder público de los primeros reyes latino-sabinos. Sí es un poquito más perceptible la huella de los reyes etruscos, pero la huella de los reyes latino-sabinos es absolutamente imaginaria. Por otro lado, ese tipo de restos, los más antiguos, se encuentran debajo de otros márgenes que sí conocemos y cuyo acceso requiere sacrificar los más cercanos en el tiempo. Si queremos llegar al siglo VI antes de Cristo, hay que pasar por todo lo que tenemos encima, con lo cual perderíamos todo lo que hay encima sin saber lo que nos vamos a encontrar si encontramos algo. De cualquier modo, la primera frontera de Roma, frontera natural, son las 7 colinas que la circundan a modo de muralla natural, y dentro de ella hay un pomerium, que es un territorio ciudadano. Aquí empieza propiamente el urbanístico. Al señalarse un espacio ordenado, esto es muy importante, ciudadano y, en estos tiempos todavía aún más importante, sacro. Hay un espacio ordenado y sacro para los ciudadanos, distinto del arrabal donde se reúne sin orden y sin forma el resto de la población que no es romana. Roma necesita siempre extranjeros, siempre necesita población que trabaje una vez establecida la propia civitas y se aloja dentro de la civitas, pero se aloja dentro de la urbs, pero en espacios diferentes, no en los espacios propios de los ciudadanos. El espacio urbano habitable fue, pues, desde el principio y hasta la progresiva decadencia de la ciudad, escaso.
lo que provocó el abigarramiento característico de Roma, que contrastaba con otras formas de organización, a decir del mismo Tácito, cuando comparó a los romanos con los germanos. ¿Y qué dice Tácito cuando compara a los romanos con los germanos? Refiere a ellos de una forma, podríamos decir, entre admirativa y asombrada, cuando afirma que habitan en aldeas, no como nosotros que lo hacemos por costumbre en edificios conexos y sin separación. Los hermanos no conocen la servidumbre de apoyo de viga, evidentemente. Los romanos viven con la servidumbre de apoyo de viga. Si nosotros analizamos el desarrollo del derecho de servidumbres y las servidumbres urbanas, nos damos cuenta de que la ciudad está montada construyendo una casa prácticamente sobre otra. Esta idea de escasez de espacio nos lleva a otro dato interesante para comprender la ciudad romana, que es su dimensión vertical, a la que ya he hecho una mínima referencia con la ayuda de Juvenal. Roma alberga una gran población intramuros en un recinto cada vez más exiguo, dado el incremento de los habitantes en sus tiempos de desarrollo. Aquí se abren dos soluciones evidentes. La primera es ampliar el pomerium, el espacio ciudadano, llevar las murallas más lejos, de manera que la ciudad creciera en círculos concéntricos como efectivamente sucedió. Pero esto no es suficiente. La segunda es el comentado crecimiento vertical, hacinando a la población en bloques divididos en plantas, estos bloques que conocemos como islas, insulae, en las que impera el subarriendo como solución para los más desfavorecidos. Los más desfavorecidos, evidentemente, no pueden acceder a la propiedad. La expansión horizontal choca con la finitud del terreno. La vertical con las limitaciones técnicas que llevan a asumir enormes riesgos personales a los habitantes de dichos inmuebles, como ya hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Cómo se traslada este modelo en lo que tiene de positivo y civilizado a las provincias? Provincias que Roma va configurando a medida que conquista el mundo. Veamos algunos condicionantes. En el contexto provincial hay que conectar la estructura material de las poblaciones romanas, estructura material, con su calificación jurídica. Bien como municipios, bien como colonias. No son la misma cosa municipios y colonias, y no solo desde el punto de vista jurídico. Explicaré por qué. Los municipios son habitualmente entidades locales anteriores a la conquista romana, por lo que su adaptación a la matriz urbanística original no es necesariamente plena, aunque su estructura jurídica sí lo sea. Gades es un municipio desde el año 49 a.C. y reconocer una estructura ortogonal sobre la base geográfica de las dos islas que conforman Gades, por ejemplo, es muy difícil. Está estudiado y es reconocible, pero no es tan visible, entre otras cosas, porque además de la orografía hay una ciudad fenicia en la que Roma se establece. Eso sí, las leyes municipales, derecho, irá proporcionando esquemas uniformes a estas entidades locales que las igualan entre sí. Todos los municipios son iguales jurídicamente, sobre la base de unos magistrados y de un senado propio. En este sentido, puede decirse que la estructura política de la Roma republicana, esto es casi paradójico, tiene una segunda vida en las provincias durante el Principado. Es decir, que en el Principado ya no está vigente, por supuesto, en la práctica, la estructura republicana, pero en los municipios que se configuran en el Principado se sigue aplicando el esquema republicano con tres elementos fundamentales como son los magistrados, el Senado y la Asamblea. De ello es muestra, por ejemplo, la Lex Irnitana, que viene a ser una concreción local de la Lex Flavia Municipalis. Estos municipios podían además mantener la vigencia de la parte de su derecho anterior que no estorbase a Roma.
Roma es muy práctica. A Roma no le importa que los municipios conserven una parte de su derecho siempre que no les moleste. Es signo del pragmatismo que yo creo que marca la historia romana y parte del éxito de Roma. Roma es absolutamente pragmática y este es un ejemplo de ello. Roma no destruye, sino que aprovecha, reutiliza o resignifica espacios preexistentes, mejorando infraestructuras y servicios. Mejora la vida de los habitantes que están encantados de haberse encontrado con Roma, una vez asumida la fortaleza de esta potencia que llega conquistando con o sin violencia. Los habitantes de los municipios podrían ser ciudadanos romanos o simplemente latinos y podrían convivir con extranjeros como sucede en la misma metrópoli. Cada uno tiene su propio derecho porque en Roma además impera el principio personalista, como seguramente todos ustedes saben. En cambio, las colonias son fundaciones nuevas. Son fundaciones romanas que agrupan a ciudadanos o latinos que se establecen en un enclave determinado atendiendo al interés político de Roma. Al ser de nueva factura, su estructura urbana se reproduce una y otra vez, miméticamente, con las salvedades de la orografía y las condiciones de cada lugar. La lex coloniae, por otro lado, no convivía con ninguna normatividad precedente y diseñaba ex novo una estructura republicana local uniforme con unos magistrados y un senado local, por lo que la homogeneización con el modelo ideal de la ciudad romana es aquí mayor que en los municipios, tanto en lo físico como en lo jurídico. Aquí ya no hay particularismo jurídico porque no hay un derecho anterior que respetar ni que conceder a los pobladores anteriores. Más bien esos pobladores, si los hay, son los incolae, que quedan, digamos, en segundo nivel dentro del esquema de la propia colonia. Esos habitantes, esos incolae que tienen una posición, podríamos decir, subordinada. ¿Cuál es entonces la diferencia fundamental entre estos enclaves provinciales o itálicos y la ciudad de Roma? Pues la pregunta tiene dos respuestas y las dos son evidentes. En primer lugar, el distinto peso político de unos y otros. Y en segundo lugar, la menor dimensión de las entidades locales frente a la metrópoli. El tamaño de la URSS, que llega a albergar 1 millón de habitantes, multiplica los problemas de convivencia en su seno, lo que supone igualmente un reto jurídico. En este sentido, la propia administración romana, que tiene una función de gobierno a destra, desarrolla una serie de magistrados específicamente urbanos ad intra. Me refiero a la propia ciudad romana, a la propia ciudad de Roma, a Roma ciudad. En la República esta tarea corresponde fundamentalmente a los ediles y a los cuestores. Pero en el Principado se concreta aún más en la figura del praefectus urbi. Ya sabemos que el Principado diseña una administración paralela que va a asfixiar y a desplazar a la administración de la República, sin derogarla, la va a ir vaciando de contenido. Este praefectus urbi, que viene a ser el magistrado municipal por excelencia y que además no es una magistratura colegiada, lo que marcaba a los ediles y a los cuestores, que tenían que contar con el consentimiento preventivo de sus colegas en la magistratura. Este praefectus urbi tiene competencias que llegan incluso a la aplicación de la pena de muerte para reprimir los incendios dolosos. Dentro de nada voy a hablar de los incendios y veremos que son especialmente graves en el ámbito urbano y todavía más en el ámbito de la propia ciudad de Roma. Abundemos ahora sobre las grandes poblaciones urbanas y los problemas jurídicos que surgen a su alrededor. Como ya se ha apuntado, la ciudad de Roma y otras igualmente populosas, por ejemplo, la ciudad de Ostia, el gran puerto comercial de Roma, tienen la necesidad de albergar grandes masas de población, o visto desde otra perspectiva, son esas grandes masas de población las que tienen necesidad de un techo,
piénsese que quien no tiene tierras y solo tiene prole, los proletari, encuentran en la URSS más opciones de prosperar que en el medio rural, donde los campesinos sin tierra malviven en un contexto latifundista sostenido por esclavos, como el que refleja la obra de Columela. En el contexto urbano, las comentadas ínsulas son la solución para albergar a las grandes masas de obreros manuales, artesanos, pequeños comerciantes o buscavidas. ¿Y cómo viven? Pues no viven en pisos, viven en habitaciones, se llaman cenáculos, cenaculae, subdivisiones internas dentro de cada planta de los edificios. Sobre estos bloques de pisos podrían decirse muchas cosas, pero conviene destacar por lo menos tres desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es el de la casa que nos acoge. Primero, los edificios solían tener un único titular, que podría serlo también del suelo o ser solo titular de un derecho de superficie. Esto es muy frecuente. Segundo, era común que los edificios se arrendasen por entero y se explotasen después por partes, a través de subarriendos en los que el subarrendatario suscribía prácticamente un contrato de adhesión, dada su escasísima capacidad de negociación. Va a buscar una habitación donde alojarse de la mejor manera posible y no tiene posibilidades de negociar porque hay muchos más igual que están buscando lo mismo. Y tercero, las ínsulas son muy inestables desde el punto de vista físico y por tanto origen de una multitud de problemas jurídicos tales como derrumbes, desprendimientos y los temidos incendios. Es conveniente subrayar al respecto la diferencia de tratamiento jurídico entre unos problemas y otros. Vaya por delante que las incidencias más leves se resuelven con la imputación de responsabilidad objetiva a través de los conocidos coasidelitos, derivados de la caída de líquidos o sólidos desde una finca particular a la vía pública, o de la fijación de elementos potencialmente dañosos en las fachadas. A muchos de los presentes, quizá del tiempo de las oposiciones, les resulten familiares las famosas acciones de effusis vel deiectis y depositis vel suspensis. Esto es peccata minuta, aunque haya aparecido en alguna película famosa. Dejando de un lado este tipo de incidencias menores y yendo a las más graves, se abren dos clases de problemas. Vamos subiendo el nivel de gravedad. Por un lado, derrumbes y desprendimientos, que tienen un tratamiento preventivo a través de cauciones y de verificarse el daño de acciones estipulatorias que serían más efectivas que la acción de la ley Aquilia. La acción estipulatoria que proviene de la caución es la que ejerceremos una vez que se haya verificado el daño que tenemos y sobre la base del cual hemos pedido al propietario del edificio que se comprometa a indemnizar en el futuro. Esto es lo que podríamos identificar como derecho privado bajo control jurisdiccional, porque en realidad las cauciones no son voluntarias, son las llamadas estipulaciones pretorias, donde el compelido a comprometerse a indemnizar no tiene demasiada libertad para decidir si promete o no. Está el pretor detrás ofreciendo este mecanismo preventivo en evitación de daños mayores. Y detrás del pretor, evidentemente, están los juristas, porque siempre que hablamos de derecho romano tenemos que tener presente a los juristas, que son la verdadera masa gris del derecho romano. Quien está detrás del pretor, que tiene ese imperium domi militia eque, es su asesor. Y el pretor va a buscar a los mejores asesores entre los mejores juristas, que proyectarán por esta vía de la autoritas, de la autoridad, del prestigio, la influencia en las fuentes
de potestad. Sé que a muchos les estoy recordando un añorado primero de derecho. Sin embargo, los incendios son muchísimo más graves. Son reprimidos además por el derecho penal. Cuando no queda nada, queda el derecho penal. No solo porque son más difíciles de prever, no sabemos cuándo se van a producir, no lo vemos venir como un derrumbe, sino que además sus daños a menudo se producen por contagio, dadas las cercanías de unas fincas con otras, como nos decía el mismo Tácito. Son daños además imposibles de indemnizar. No hay un particular que pueda sostener una indemnización tras un incendio, y menos tras un incendio en Roma. Pero hay otro dato del que no me quiero olvidar. No solo se está preservando la entidad física, arquitectónica o patrimonial de Roma, también se está preservando la integridad de este valor simbólico que tiene singularmente la ciudad de Roma. Hacíamos referencia a ese valor simbólico, incluyendo el culto oficial, que no puede estar al albur de una casualidad como pudiera ser un incendio. De ahí que los medios llegasen, sobre todo, al extremo de lo que prevé el derecho, que es la norma penal. En definitiva, para entender la ciudad romana se deben valorar sus aspectos jurídicos. Voy terminando, aunque queda un poquito. Muchos conferenciantes dicen voy terminando y queda media hora. No es el caso. Tenemos que valorar aspectos jurídicos y aspectos metajurídicos. La entidad urbana es, como hemos dicho, una manifestación de romanidad. Está llena de elementos simbólicos que ocupan los espacios de privilegio y están construidos por los mejores materiales que garantizan su perdurabilidad. Ello se refiere a los edificios públicos, lo he comentado, pero también al material que público. Como sabemos, las leyes o instituciones públicas se plasman en materiales duros, en piedra o en bronce, como la ya mencionada Les Irritana o el Senado Consulto de Neo Pisón Padre, descubierto en Itálica en los años 90 del pasado siglo y que tan acertadamente estudia mi compañera Rosario de Castro. También entran en esta categoría de bienes destinados a perdurar los templos de la tríada capitolina, como muestra de la religión oficial y las estatuas oficiales de los emperadores, fijas en los lugares de mayor preeminencia. Por otra parte, a diferencia del ager público, que es el terreno indeterminado donde no hay lugar para la propiedad privada y todo es del erario del fisco, todo el terreno provincial es ager publicus, la ciudad es un recinto cerrado y por ello también simbólico de la presencia civilizatoria de Roma. La ciudad se erige, lo diré sin ambajes, en elemento físico de la romanidad. Y si nos centramos en la ciudad de Roma como manifestación de su personalidad propia, personalidad política y personalidad jurídica. A modo de paréntesis, puede añadirse que Roma tiene incluso una marca o nombre comercial, que seguramente muchos de ustedes ya están imaginando. Se atribuye a Augusto la extensión de la marca SPQR para identificar políticamente a Roma, no geográficamente, sino políticamente a Roma, ocultando el nuevo protagonismo del princeps y dando relevancia al Senado y al pueblo. El princeps se va a esconder detrás de este invento que ha son las siglas SPQR. Ello se hace a costa del magistrado, que no aparecen en las siglas. Que atendemos a la Corporación Republicana del Poder. La invención debió formar parte de una idea, si se quiere, propagandística, cuyo éxito es indiscutible para lavar la imagen de un poder
que nace como interino, es el poder del príncipe, de los emperadores, el poder de Augusto, que se llamaba Octavio, pero ya todos sabemos que se convierte en Augusto para ser diferente, pero que tiende a perpetuarse en manos de los nuevos gobernantes de Roma. Ya no volverá la República, pero se simula esa vigencia republicana incluso desde este punto de vista. Más allá del dato, el acrónimo en cuestión responde a las pretensiones de personalización política de Roma, como si no hubiese sido suficiente administración nominal facultativa y en qué consiste esa realidad y más en tiempos de zozobra, y más en tiempos de cambio político. Esta realidad se quiere mostrar fundada en dos órganos, el Senado y el pueblo, que tienen un alto valor simbólico frente al carácter pragmático de las magistraturas, donde por otra parte están los elementos más tangibles del poder, la potestas y el imperio. Progresivamente en manos del primero de los romanos, otro eufemismo, el princeps, el primero de los romanos, puestos a definir, se define el poder de esta forma porque se entiende que detrás de un primero hay un segundo y un tercero. Evidentemente todos sabemos que después del primero ya no hay nadie más y que será ese primero el que traslade su poder a otro que venga con la misma denominación eufemística. El empleo de la expresión SPQR consta ya en los estertores de la República en el año 80 antes de Cristo, pero quien lo populariza es Augusto a través de un elemento propagandístico que todavía hoy empleamos y que son las monedas. En las monedas de Augusto es donde paradójicamente aparecen las siglas SPQR. La expresión tiene tres usos. No me demoraré demasiado, pero no me resisto a contarlo. Facilita la comunicación de Roma con los provinciales y los pueblos conquistados mediante la individualización de la metrópoli, cubre de legalidad la actuación del princeps al señalar al pueblo y al Senado como fuente última del nuevo ius, del nuevo derecho, e identifica al emperador como defensor de las instituciones republicanas a las que se representa paradójicamente en acuñaciones monetarias que actúan como elemento de difusión de la nueva legitimidad política. Para ir terminando, voy a repasar los términos específicamente técnicos del asunto que nos ocupa. Si el aparato normativo conformado por las fuentes de potestad refleja la personalidad política y jurídica de Roma y en su caso la de los municipios y colonias, la trama urbana de la metrópoli o de las entidades locales se configura como su base física. Desde una interpretación sociológica, cabría decir que Roma tiene alma y cuerpo, trama jurídica y trama urbana, animus y corpus, en sus distintas manifestaciones, itálica y provincial, pero base de su ser distintivo. Esta idea puede encontrar además un apoyo que va más allá de lo estrictamente urbano. Téngase en cuenta que la concepción que Roma tiene de la personalidad colectiva reclama en todos los casos un asiento material. No hay personalidad colectiva sin asiento material. A lo que se añade el elemento personal en las personas jurídicas asociativas. Ninguna entidad prescinde en cualquier caso de asiento físico, de base tangible, ya sea personal o patrimonial. No es necesario aclarar que Roma construye esta personalidad en la medida de sus necesidades. De nuevo el pragmatismo. Nunca más allá. Se acepta así la artificialidad de la personificación colectiva, que supone un modo de forzar el derecho por encima de lo natural. Yo explico frecuentemente que el derecho siempre es artificial, puede coincidir con planteamientos que resultan naturales al ser humano, pero el derecho es un ars, y lo dijo Celso, todos recordamos
el ius es ars boni et aequi. Ese ars identifica una técnica. Aquí tenemos una técnica de personificación de la ciudad que reclama un elemento natural, que es la trama urbana, física de la ciudad. Quizá no es la falta de un pensamiento especulativo la razón para que no se elabore una teoría de la personalidad jurídica por parte de los juristas romanos, sino que ello se explica por el pragmatismo del que les vengo hablando. Cada modelo de personificación colectiva presenta una serie de matices distintivos. En el caso que nos ocupa, es más que evidente que municipios y colonias tienen el ánima en su norma fundacional. La trama jurídica del municipio es la lex municipalis. La trama jurídica de la colonia es la lex coloniae. Sin embargo, Roma, vista como conjunto, no tiene una norma constitucional. Sí tiene, como podríamos decir hoy, de determinadas manifestaciones constitucionales modernas, una normatividad de primer nivel que en cada momento histórico realiza esa función. Siempre que me planteo esta cuestión, hago memoria y pienso en la llamada Constitución británica. A pesar de que los británicos no se consideren muy romanos, son más romanos que nosotros en este sentido. Porque al tener una Constitución expandida, no concretada en una sola norma, no en una norma fundamental, sino un conjunto de normas, encuentran ahí el mismo modelo fundacional, la misma alma jurídica que tuvo Roma. En conclusión, la trama urbana tiene la tarea de hacer visible esa personalidad que convive con la de los ciudadanos representada en su domicilio y su privacidad. Los elementos privado y público siempre íntimamente relacionados en la mentalidad romana. Así, la coexistencia en las ciudades romanas de espacios públicos y espacios privados representa la de una persona jurídica pública y las de las personalidades jurídicas privadas asentadas materialmente sobre un territorio, sea cual fuese o fuere el título jurídico, propietario o colono, da lo mismo. Un título jurídico que permitiera el asentamiento de un individuo con vocación de exclusividad. No hemos cambiado demasiado. La ciudad es ahora una jungla de cristal y hormigón. Eso lo saben los arquitectos. Pero no han cambiado las actitudes públicas y privadas que brotan de la normatividad construida sobre el modelo romano y en muchos casos sobre las mismas calles. Muchas gracias. Primera enhorabuena, Muchas gracias. ponente. Y bueno, habrán visto lo que les comentaba al principio. No ha defraudado para nada, todo lo contrario. Gracias. Y además nos ha hecho revivir seguro a muchos de nosotros ese primer año de derecho con el derecho moderno. Y ahora ya, volviendo a felicitarlo, pues levantamos la sesión y bajamos abajo para tomar una copa de vino. Muy bien, gracias.